Bienvenidos, economista Alberto Acosta, primer candidato a asambleísta nacional por acuerdo País, listas 35, y León Roldós, aspirante a la misma dignidad en el mismo puesto por la red. ¿Ustedes son qué número de lista? 29. 29. Empezó, abogado Roldós, sintetizando brevemente por qué usted se opone a la reelección presidencial. Reitérelo ahora y en qué términos. Bueno, yo por principio creo que lo peor que puede hacerse en una sociedad es el Estado o las municipalidades u otras entidades financiar campañas electorales. La reelección lleva a eso, al financiamiento de campaña electoral. Es indudable que el gobierno hace coincidir todos sus eslogans de campaña con sus eslogans, entre comillas, de gestión de gobierno. Llegamos al extremo que planteles educativos están siendo pintados del mismo color de la camisa de mi amigo Alberto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de toda una maquinaria destinada a lo electoral. Frente a eso, los socialcristianos, que lo hicieron antes también, ahora plantean la consulta sobre el aborto, a recoger firmas a las entidades seccionales para financiar la campaña sobre el aborto y sobre otros temas. Yo creo que es sano para la democracia que no haya reelección. Hoy tenemos la experiencia de alcaldes y prefectos reelectos 3, 4 veces. Eso para mí no es democracia, eso es demostración de cómo manejaron las maquinarias del poder. Gracias, abogado Roldós. Su punto de vista, economista Acosta. Muy buenos días y Bienvenido, gracias. buenos días. Nosotros creemos que definitivamente no debe haber reelección presidencial indefinida como punto de partida. Y tampoco tiene que haber reelección de diputados, de alcaldes, de consejeros, de prefectos, de concejales, indefinida. Ahí estamos planteando nosotros dos alternativas. La una es que pueda haber una sola reelección. Por una sola vez puede ser reelecto uno de los dignatarios que son de elección popular y se acabó. Y se acabó. No pueden ser electos nunca más. U otra oportunidad es que sean reelectos luego de un periodo de haber terminado sus funciones. Y eso también, por ejemplo, para que un concejal no comience a jugar rayuela, salte de concejal a consejero, de consejero a diputado y aspire a ser alcalde. Se acaba, no. Tiene que descansar durante un periodo y luego podría ser reelecto. Tenemos esas dos opciones que estamos discutiendo. Nuestro movimiento es un movimiento democrático donde se discuten las posibilidades y estamos analizando lo más conveniente para el país. Abogado Pero Roldós, la alternabilidad es la característica de la democracia. como usted lo presentó, la no reelección sería absoluta. ¿Es correcta o no mi interpretación? No, inmediata. ¿Por qué? Porque ahí es que están todos los mecanismos de poder. Ahí que se hace demagogia y se gastan los recursos públicos. Y yo, además, estoy estableciendo el principio de la prohibición de publicidad los últimos meses, 3 últimos meses, para el sector público. Pregunta, Porque ¿por qué ahí usted, está la mafia. ¿por qué usted está a favor de la no reelección inmediata si estuvo en contra de ella cuando fue su reelección inmediata en la universidad? El estatuto lo estableció por una vez, luego la ley permitió la reelección indefinida y yo me negué a que se incorpore en el estatuto. No solo eso, sino que además, lo que decía Alberto, lo prohibía aquello de que se cambie de funciones, que el uno pase a otra función. Expresamente consta en el estatuto como consecuencia además de toda una cultura electoral, porque en colectivo decidimos las normas del estatuto. Y pregunto, economista Acosta, entre las dos opciones que están considerando, ¿por cuál se inclina usted más? ¿Una sola que sea reelecto el funcionario o una sola siempre y cuando sea con un periodo intermedio? Yo me inclino por la segunda y creo que eso debería ampliarse a los institutos de educación, no solo superior, sino escuelas y colegios, para efectos de que la alternabilidad nos garantice un proceso democrático, incluso de fortalecimiento de los partidos políticos, porque así se acabarían los líderes indiscutibles, aquellos que pretenden ser los únicos candidatos a la presidencia de la República. Esa posibilidad nos daría a nosotros un proceso de mucho más cambio, de fortalecimiento de las organizaciones políticas y sociales. ¿En qué se diferencian ustedes entonces, León Roldós y Alberto Acosta, abogado Roldós? Bueno, yo no estoy encontrando en la posibilidad de una reelección saltando un periodo ninguna diferencia. Y yo quiero aclarar algo más. Para mí lo esencial es el corte de la publicidad. Se lo decía Alberto hace unos días. Tiene que cortarse la publicidad oficial y también de los gobiernos locales, porque esa es la gran mañosería. Y le entrego, para que usted vea que lo que estoy diciendo no es en este momento, el documento de los 29 temas de la REC y la versión popular de nuestro... ¿Coincide usted con esto último? ¿Con que se
recorte o se suprima la publicidad institucional de todo gobierno, ya sea seccional o central, mientras dure la campaña, economista Costa? Mire, yo no creo que esa sea la gran solución, porque hay otros mecanismos a través de los cuales los gobiernos pueden incidir en los procesos electorales. En esta época lo que está funcionando es el ciclo político de la economía. Es la época en la cual los gobernantes manejan la economía en función del proceso electoral. No es solo es ahora, ha sido siempre. Incluso hay lo que se conoce cuando los gobiernos están terminando y ya se van y no pueden ser reelegidos, el efecto monumento y el efecto funeraria. El caso más notorio fue el del ingeniero León Febres Cordero, que incluso terminó con un monumento ecuestre en alguna de las ciudades de la costa ecuatoriana porque gastaba recursos de una manera desmedida, con o sin publicidad. Y el otro efecto funeraria que provocó fue la crisis económica que él nos dejó planteada a futuro. Economista usted recordará que él manejó un verdadero terrorismo económico para afectarle al gobierno que traba después. A la inversa de la pregunta de León Roldós, si en el caso de él, como se probó, su reelección fue positiva por la gestión y transformación que uso de la universidad, aunque es un ámbito distinto, estatal en Guayaquil, ¿por qué oponerse a la reelección a periodo seguido cuando un gestor, para llamarle de alguna manera a todos, es exitoso? Miren, el segundo caso en el cual yo me inclino, o sea, reelección después de un periodo para todas las dignidades, habría que pensar en ampliar los periodos, ya no 4 años, sino 5 o 6 años como es en otras partes. Yo creo que eso nos podría dar una mejor perspectiva, y si la gente le recuerda bien a un presidente, a un alcalde, a un concejal, le va a volver a reelegir, descuide, pero aquellas personas que siempre han hecho demagogia, han gastado los recursos de una manera irresponsable para procurar mantenerse en el poder, no serán reelegidos. Abogado Roldós, ¿ve usted que Correa quiera emular el proyecto de Chávez de reelección indefinida en el Ecuador? Ese es el riesgo del personalismo. Yo le quisiera pedir a usted... O sea, ¿sí ve ese riesgo? Sí, hay ese riesgo. Yo le quisiera pedir a usted un favor. Permitir decir con absoluta claridad, es falso lo que expresó Rodrigo Espinosa sobre convicciones... En otro ámbito, porque nos iríamos del tema del debate ahora. Debo decirle cuando todavía tengo la cámara abierta. Ya, yo sé que usted está inconforme y además conozco el texto legal, pero si seguía refutando a Espinosa, el programa se me hubiese ido en aquello. Y a la inversa, economista Costa, ¿en qué otros puntos, aparte de este, discrepa usted con Correa? Bueno, yo no estoy discrepando con Correa, estamos diciendo que tenemos dos posiciones de divergencia y además un asunto para que quede absolutamente claro. Este no es un proyecto que tiene calco y copia de realidades ajenas a las nuestras. Aquí no hay para qué meterle al señor Chávez. El señor Chávez es presidente de Venezuela y los venezolanos resuelven sus problemas a su manera. Nosotros enfrentamos nuestros problemas y hacemos una propuesta de una patria altiva y soberana, siempre con más democracia. En momentos de duda, más democracia. ¿En verdad es así, León Roldós? Yo creo que han habido muchos errores del gobierno. Usted mismo citaba un alto riesgo, que sea excluido Ecuavisa y en particular usted de las entrevistas con el gobierno. Yo creo que esos son excesos muy dañinos para la democracia. A eso me referiré más adelante y le agradezco por la mención. Y sin ninguna pretensión, yo me defiendo solo. No lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo. Esa es su posición. Le agradezco mucho la caballerosidad, pero me defiendo solo. Economista Costa, en cuanto a lo otro, ¿en qué punto central para demostrar o ratificar que usted tiene identidad propia discrepa con Correa? Mire, y no se trata aquí de buscar en qué discrepo, sino en qué nos unimos y cómo podemos conversar hacia adelante. Eso ya lo sabemos. Usted en el gobierno demostró en qué discrepaba en ciertos puntos. Yo quiero saber en el proyecto de asamblea, ¿cuál es su principal diferencia con él? No tenemos esas diferencias, no estamos buscando las diferencias, sino las coincidencias. ¿Son lo mismo entonces, solo que usted es Alberto Acosta y él es Rafael Correa? No. Rafael Correa es Correa y yo soy Alberto Acosta, no somos las mismas personas, no vamos a comparar así las cosas, Carlos, me parece que está simplificando demasiado el asunto. La realidad es diferente y en el camino nos verán, y en el camino veremos cómo seguimos discutiendo y analizando. Nuestro movimiento es eminentemente democrático. Señores, aquí no hay propuestas de individuos, sino de un proyecto político de cambios profundos y estructurales. Gracias por demostrar sus diferencias respecto a posiciones, personalidades e identidades, que en la televisión sobre todo son mucho más claras. 7:32, en Contacto Directo.